Entonces, la vida de este hombre de Dios no fue fácil. Sus inicios no fueron de agrado a Cristo y a lo que es el gran propósito de Dios. Porque él estaba, es cierto, venía de la línea israelí, ¿verdad? De la fe de los antepasados de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero que se habían alejado de la verdadera fe de lo que Dios quería para su pueblo, porque de hecho que Pablo era de una línea muy especial, de una de las tribus más consagradas para Dios. Pero bien, así es el ser humano cuando todavía no se ha encontrado con el Cristo. Hoy encontramos en este pasaje un apartado que a mí me impresiona porque hemos venido hablando acerca del propósito de Dios, de cómo el deseo de Dios es que su iglesia avance, que su iglesia cada vez más pueda alcanzar a aquellas personas que todavía no han conocido de su Señor. Si recordamos en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, dijo él, testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa palabra hasta hoy todavía, hermanos, no había prosperado porque ellos se habían mantenido en Jerusalén. Es cierto, se reunían todos los días y la iglesia dice que había crecido en números bastante grandes ya. Milagros, sanidades y toda la gente estaban admiradas de lo que ahí había, de lo que sucedía. Pero también leímos que había ataques, había amenazas, que los líderes judíos estaban en contra de la iglesia de Cristo, que los mismos del imperio también romano de igual forma estaban ahí para frenar, según ellos, el avance de la iglesia. Pero todo eso lo lograron sortear, lo lograron superar, de modo que ellos se refugiaron en el Señor. La oración era clave para ellos y la dirección del Espíritu Santo no podía faltar en la iglesia de Cristo. Así fue como ellos, aún bajo amenazas, aún bajo peligro de muerte, ellos no se detuvieron. Ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque cuando hemos entendido, hermanos, el plan de Dios, no hay amenaza que nos pueda detener. Somos creyentes valerosos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Cuántos de esos creyentes habrán acá? Bendito sea el Señor. Hermanos, una pequeña cosa no debería alejarnos del Señor. Una hablada, una mirada, un desprecio, algo que quizás se pueda dar y de hecho se da en las congregaciones porque somos seres humanos y muchas veces no somos a la altura de lo que el Señor quiere que seamos y entonces nos dañamos unos a otros. Pero yo le digo, por sobre todas las cosas, aunque haya eso, porque ya dije que somos imperfectos seres humanos, pero si hemos entendido el propósito de Dios, nada nos podrá detener. Piensa en esos cristianos que los amenazaban. Si seguís predicando de Cristo, te morís. Y a ellos no les importaba, porque ellos habían entendido que nadie les había dado la salvación, ningún hombre de esta tierra, sino que solo Cristo, el Cristo victorioso, era el que había muerto en la cruz del Calvario para pagar por sus pecados. Esa debe de ser nuestra convicción. Así debe ser nuestra convicción. Luego enfrentaron la otra amenaza. Veíamos que era una amenaza interna. De repente, pues, con la misma forma de que tenía la iglesia, por ahí se metió el enemigo. Todos eran espontáneos, todos eran dadivosos. Dice que vendían algunas heredades y traían el dinero para que los apóstoles lo distribuyeran en los necesitados. Y de modo que dice que todas las personas tenían en común las cosas. Qué bueno, qué bonito. Pero luego dice que hubo un matrimonio, para ser específico, que quisieron fingir algo que no eran. Y ahí fue donde vino el problema y tuvieron que morir por una mentira. Tuvieron que morir por la falsedad. De modo que la iglesia se seguía manteniendo pura. Pero luego viene el otro problema. Ya había discordias, ¿verdad? Entre los judíos de sangre pura y los judíos que hablaban griego. Y los de habla griega se quejaron y dijeron, nuestras viudas no están recibiendo el alimento diario igual que lo reciben las demás viudas, las de habla hebrea.
Y los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo nuevamente, resolvieron ese asunto. Escojan entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, llenos de sabiduría, a quien les encarguemos este asunto. Y así fue. Seleccionaron a 7 y esos 7 fueron de gran bendición porque cumplieron con el trabajo que se les había encomendado. Pero después de eso hemos visto que uno de ellos surge, ¿verdad? Como un predicador, Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice. Ese hombre era poderoso en la palabra, a tal grado que veíamos en el último mensaje que los líderes judíos, cuando lo llamaron a él al concilio para preguntarle si es cierto que él había blasfemado el nombre de Dios, dice que lo vieron como el rostro de un ángel. Lo veían una persona tan consagrada, tan entregada al Señor, que aunque estaba siendo acusado, él no estaba bravo. Él no estaba enojado, sino que él sabía quién era él. Y el cristiano verdadero, mis hermanos, lo acusen de lo que lo acusen y él sabe que no es verdad. Le digo que él se va a seguir manteniendo porque es Cristo el que pelea nuestras batallas y nosotros debemos estar consagrados y entregados para servirle solamente a él. ¿Cuántos damos glorias y honras al Cristo victorioso? Este Esteban, hermanos, que predicaba con tal poder y que dice que no podían resistir a la sabiduría ni al espíritu con que él hablaba, a tal punto que dice que se tapaban los oídos y crujían los dientes de enojados. Al final, con los testigos falsos que consiguieron, dice que pudieron acusarlo y al final lo mataron a pedradas. Eso fue el final del mensaje anterior. Y el capítulo 7 finaliza de esa manera. Pero hoy entramos a esta parte donde sale en escena un nuevo hombre, y ese es Saulo de Tarso. De hecho, que el versículo 58 del capítulo 7 es la primera mención que hace acerca de este hombre. Dice que los que apedrearon a Esteban, dice que pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. En ese tiempo era joven Saulo. Y claro, ellos andaban varias ropas, ¿verdad? Ellos andaban su túnica, pero sobre ellos daban una capa más y eso era lo que se quitaban para poder pues hacer lo demás que iban a hacer. Qué terrible acontecimiento que sucedió ahí. Pero bien, veamos entonces hoy en primer lugar quién es Saulo o quién era Saulo. Su nombre procede del hebreo y proviene también del arameo. Shaul, ese era el nombre en el hebreo, Shaul, que significa aquel que ha sido pedido al Señor. Mire qué bonito el nombre de Saulo. Viene del hebreo y procedente también del arameo, Shaul, y significa el que ha sido pedido al Señor. Claro, más adelante se ve que él cambia su nombre a Pablo. Es el nombre ya romano y él prefirió llamarse de esa forma porque es probable que él no quisiera asociar su vida antigua a lo que hoy tenía en Cristo. Y su nombre, Pablo, significa pequeño. Así que él quiso ser ya, no exaltarse tal vez con el nombre que él pudo haber recibido al principio. Y hoy dice, yo soy pequeño, soy Pablo, soy un siervo. Qué precioso. Pero Saulo era un hombre que desde su juventud tenía raíces profundas en lo que era la educación religiosa. Según el capítulo 22 de este mismo libro, nos narra algunos detalles acerca de él. Dice el versículo 3, oiga lo que dice, Hechos 22, 3. Yo de cierto, dice, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Mire quién era Saulo. Claro, su conversión original está en el capítulo 9, que eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero acá en el capítulo 22 narra su conversión de nuevo y en el 26 lo vuelve a narrar. Él estaba consciente de que antes de conocer a Cristo, él era una persona que creía hacer la voluntad de Dios,
¿Qué más se puede decir de él? Él era una persona que estuvo muy de acuerdo con las leyes y tradiciones de los judíos. Él dice que era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, como dice Filipenses 3:5. Carta a los Filipenses 3:5 dice que fue circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Oiga cómo dice, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Era una persona recta, según las normas del judaísmo. Pero dice que era de la tribu de Benjamín. Era hebreo de hebreos. Esas palabras lo que quieren decir era que era un judío de raza pura. Dije hace un rato que habían judíos de habla griega. A ellos a veces se les menospreciaba porque se habían criado en otras naciones y habían abrazado la cultura griega. Es más, hasta hablaban el idioma griego. Los tenían de menos los judíos de raza pura. En el caso de Pablo, que hoy pues se llama Saulo al principio, él era de la tribu de Benjamín. Y si recordamos, si vamos hacia el Antiguo Testamento, cuando se dividió el reino de Israel a la muerte de Salomón, según la escritura, 10 tribus se apartaron, las del norte, pero 2 se quedaron en el sur. ¿Cuáles son? La tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Quiere decir que la tribu de Benjamín se mantuvo siempre siguiendo el linaje de los descendientes de David. Eran personas que nunca se mezclaron con otros, como si lo hicieron las tribus del norte del país, que vinieron los asirios, trajeron gente, repoblaron y se llevaron a otros de Israel, y total que hubo una mezcla. Se dice que de ahí surgen los samaritanos, y a los de todo Galilea le decían Galilea de los gentiles, siendo parte de Israel. Entonces, la tribu de Benjamín, al igual que la tribu de Judá, se consideraban judíos de raza pura. Y por eso Pablo dice, yo soy del linaje de Israel, hebreo de hebreos, dice él. Era una persona que se consideraba original, ¿verdad? Hebreo original. Y qué bueno que todos esos rasgos fueran usados para poder honrar y glorificar el nombre de Dios, pero lastimosamente pues a ellos les había servido para ponerse en un punto religioso, que si hoy nosotros lo vemos a la luz de eso, podría ser que también no solamente la religión tradicional, sino también dentro hoy de las iglesias evangélicas pudiera haber gente que dicen ser, ¿verdad?, los verdaderos creyentes y tal vez ya tengan alguna herencia de lo que es la iglesia evangélica, pero no hayan nacido de nuevo. Y de ahí el peligro, ¿verdad?, de mayormente con las nuevas generaciones. Se necesita que tengamos un encuentro personal con Jesucristo. No solamente el abuelo, la abuela, los padres, sino también los hijos. Todos debemos conocer a Cristo de una manera personal. No es que hayamos nacido dentro de la iglesia evangélica y por eso somos ya creyentes o hijos de Dios. Se necesita que la persona haya entregado su vida, que lo haya conocido como su Salvador personal. De eso debemos asegurarnos, porque de otra manera seremos religiosos. Diremos, no, mi abuelo era pastor de una iglesia. No, mis padres también pastores de la iglesia. Pero ¿y yo? ¿Quién soy? Debemos asegurarnos, sea que seamos de la tercera generación de creyentes, segunda generación, o que seamos los primeros en haber llegado a Cristo, que seamos cristianos de verdad, que hayamos arrepentido de nuestros pecados y que Cristo nos haya lavado con su sangre preciosa. ¿Cuántos le hemos conocido, hermanos? Conocido, pero de verdad a Él, y saber que somos hijos de Dios hoy. Qué precioso. Porque nosotros debemos saber que no es la salvación por pertenecer a una familia. Porque usted diga, no, es que yo soy de los Sánchez. De los Sánchez, ¿verdad? Yo soy de
No se puede sentir ofendido usted y le pongo su apellido. Pero cualquier apellido, usted puede ponerlo. Yo soy de esa familia y de predicadores notables y de servidores del Señor. Qué bueno, ¿verdad? Si han habido gente así y hay que honrar ese apellido. Pero nosotros debemos saber, estar seguros de que de verdad nuestra vida le pertenece al Dios Todopoderoso. Eso es lo importante. Entonces Pablo tenía credenciales suficientes. Y no solo aquí, hay otras partes donde él habla acerca de quién era él antes de Cristo. En Gálatas, por ejemplo, en el capítulo 1, también en 2 Corintios, capítulo 11 y capítulo 12. Él habla en detalle de todo lo que él era antes de conocer al Señor. Y de eso pudiéramos hacer otro sermón, pero yo quiero avanzar. La realidad es que él tenía muy buenas cualidades como para decir que era una persona respetable en una religión. Pero como el ser, hermanos, nacido de nuevo o ser creyente no es por religión ni es por familia, sino que es por tener una relación con Dios. Eso nos debe de llamar la atención en esta oportunidad. La educación de Saulo, siguiendo siempre hablando de quién era él, dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel en el capítulo 22 de Hechos. En el versículo 3 que leíamos hace un rato, dice que él es judío nacido en Tarso de Cilicia, que es una tierra muy al norte de Israel, de Siria y más al norte todavía. Estaba esa tierra que se llamaba Cilicia y ahí había una ciudad que se llamaba Tarso, pero era de raza judía. Nació allá, pero se crió en Jerusalén. Y dice que fue instruido a los pies de Gamaliel. Este hombre lo mencionábamos la vez anterior, en el capítulo 5 de Hechos, versículos 34 al 39. Cuando surgió el conflicto y amenazaban una vez a los apóstoles, los amenazaban de nuevo. Dice que surgió un hombre en el concilio llamado Gamaliel, y este dice que les dijo, tranquilos. Hizo sacar primero a los apóstoles, a Juan y a Pedro, y les dijo a los del concilio, tengan cuidado lo que van a hacer con estos hombres. Y le relató de otros que se habían levantado antes, 2 personajes por lo menos, y les dijo, ellos pues consiguieron seguidores, pero murieron ellos, murieron sus seguidores, y después el grupo desapareció. Así que les dijo, si esta obra, hablando de los seguidores del Señor, si esta obra es de los hombres, esa va a desaparecer. Pero si esa obra es de Dios, no la van a poder detener. Y no vaya a ser que ustedes sean encontrados peleando contra Dios, les dijo él. Y vea qué precioso, porque ese hombre habló con sabiduría, habló bajo la guianza del Espíritu Santo, porque esa palabra fue verdadera. No pudieron detener esa obra, si no, no estaríamos nosotros hoy acá. La evidencia de que esa no era obra de los hombres, sino que era obra del gran Dios Todopoderoso, es que nosotros hoy estamos en este lugar y somos parte del pueblo lavado con la sangre del Cordero de Dios, porque esta obra es indestructible. Es la iglesia de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Una iglesia indestructible. Y hoy pues vemos a Gamaliel, que es el instructor de Pablo, y él puede decir, yo fui instruido a los pies de él. Él fue mi maestro, él fue el que me instruyó. Era una persona muy respetada, dice en ese pasaje. Pero dice que él era fariseo, y esta parte me impresionó cuando lo leía. En el siguiente capítulo, en el 23, versículo 6, mire lo que dice. Era fariseo, pero también era hijo de fariseos. O sea, su ego podría estar muy elevado, como dije hace un rato. Entonces Pablo dice, Hechos 23, 6, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos, cuando lo llamaron a él a un concilio, y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga, dijo él. Era listo Pablo, en realidad tenía la dirección del Espíritu Santo. Porque en ese momento él sabía que habían saduceos y habían fariseos. Los saduceos negaban la resurrección de los muertos
y no creían en ángeles, no creían en manifestaciones visibles de Dios y de su poder. Eran más, así como, no quiero mencionar nombres, pero de algunos de nuestros hermanos hoy en día. Pero los fariseos creían en la aparición de ángeles, creían en las manifestaciones de Dios y creían en la resurrección de los muertos. Entonces Pablo, siendo alguien de origen fariseo, y dice que su padre también era un fariseo, él les dice, no, a mí se me está acusando por la esperanza que hay en Jesucristo. Y él, claro, se predicaba que había resucitado de los muertos. Entonces él les argumentó correcto. Por la esperanza que hay en nosotros se me juzga, dice él. Y mire lo que finaliza ahí diciendo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Rápido los puso en contra. Y los que eran fariseos lo defendieron a él. Eso sigue diciendo ya lo que continúa. Entonces, Pablo era una persona, Saulo en ese tiempo, ¿verdad? Era una persona muy instruida. Era una persona de ley. Era alguien que sabía en lo que estaba, pero todavía no conocía a Cristo. Vivía conforme a su ley. Como muchas personas hoy. Si usted sale y les habla y les dice, no, me congrego y dice la religión, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo? Hace como 25 años. Pero vea su vida, a ver si ha cambiado. Y ellos se jactan, ¿verdad? De que son. Y que mi abuela era. Y mi padre me ha dejado aquí. Y entonces, pues yo dice, honro a mi padre, honro a mi madre. Sin saber lo que la escritura dice. Porque hay que saber, mis hermanos, hace algunos días hablábamos con algunos estudiantes acerca de la apologética, que es la defensa de la fe. Cuando nosotros hablamos algo debe de ser con base escritural. No es que nosotros nos vamos a poner a pelear, ¿verdad?, con otra persona por cuestiones que no tienen sentido. Si nosotros vamos a decir algo es porque la palabra de Dios lo dice. Pero si no, no tenemos argumento. Entonces las personas muchas veces pelean porque es la tradición, porque les ha dicho sus líderes, porque lo han leído en un libro de dogmas y esa es la base de ellos. Pero la Biblia, ¿qué dice la Biblia? No saben. Entonces Pablo era en esa condición. Pero veamos la segunda parte de nuestro mensaje de hoy, la persecución contra la iglesia o su persecución, ¿verdad? La persecución de Saulo contra la iglesia. Dice que guardó las ropas de aquellos que apedrearon a Esteban, Hechos 7:58. Ahí le dejaron las ropas. Ahí aparece por primera vez su mención. Ahí dejan sus ropas. Él estaba de acuerdo, dice el versículo 1, Hechos 8:1. Y Saulo dice, consentía en su muerte. O sea, estaba de acuerdo que mataran a Esteban. Guardó las ropas de los que lo apedrearon y él estaba de acuerdo. Así era él. Ahí comienza todo. Ahí comienza un tiempo de martirio para los creyentes. Muchos murieron y esa etapa duró varios años. Pero lo que no sabía, porque esto viene del enemigo, ahorita estamos viendo que es Pablo y otros más, Saulo, mejor dicho, ¿verdad? Pero detrás de todo eso está Satanás, ¿verdad? Que orquesta las cosas para que la iglesia se detenga, para que la iglesia frene, para que la iglesia mengue. Pero lo que no sabían ellos y lo que no saben hoy tampoco es que a más presión, a más problemas, a más dificultades, la iglesia no se detiene, sino que la iglesia verdadera sigue avanzando. Si hoy estamos en pie, no es porque no haya problemas, sino es por la grande misericordia del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos lo reconocemos hoy? Precioso. Usted dirá, o alguien de allá afuera, ¿verdad?, pudiera decir, ¿por qué tantas acciones de gracias? Estos hermanos quizás no tienen problemas, quizás solo nosotros somos los que estamos emproblemados, pueden decir, pero es al contrario. Aquí han habido tantas dificultades, enfermedades, problemas, momentos de angustia, de llorar, de gemir, pero hoy hay acciones de gracias, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad de cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Qué precioso. Entonces, han habido problemas, pero ha habido victoria.
Y eso pasó en aquel tiempo. A los cristianos los comenzaron a perseguir aquí. Dice el versículo 1, en aquel día, dice, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Era la única iglesia hasta ese momento. Si pudiéramos hoy hablar de una iglesia madre, era la de Jerusalén, porque esa fue la primera establecida. Entonces dice que hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos, habla de todos los cristianos, por las tierras, dice, de Judea, que es la región cercana a la capital, que era Jerusalén, como que hoy dijéramos San Salvador, y luego dicen, ¿cómo le dicen? La parte central era antes, ¿verdad? Hoy son distritos, por supuesto, pero toda la parte central, algo así. Entonces dice, y Samaria, un poco más al norte, salvo los apóstoles. Solo los apóstoles se mantuvieron en Jerusalén. Y muchos se preguntan por qué. Pero algunos dicen que era porque los apóstoles tenían una buena reputación, aunque ya vimos que los persiguieron. Pero muchos dicen que los identificaban más con la línea del judaísmo. Pero los nuevos creyentes, pobrecitos de ellos, salieron como en desbandada por diferentes ciudades. Pero lo que no sabían ellos es que Dios mismo estaba permitiendo todo eso para que su nombre fuera glorificado por los diferentes lugares donde ellos iban a ir pasando. Ellos se habían detenido. Y claro, aunque estaba en formación la iglesia, y nosotros debemos saber eso, que cuando una iglesia está en formación es válido, de cierto modo, que sea local, que pueda estar, ¿verdad?, trabajando por fortalecerse, por estabilizarse, pero una vez la iglesia es estable, debe de avanzar, debe dar el siguiente paso. Y yo quisiera motivarles hoy, quisiera que nos motivásemos nosotros, porque si bien es cierto que hoy somos estables, ya tenemos algunos años en este lugar, pero no nos debemos concentrar solo aquí, debemos avanzar mucho más. ¿O esperamos la persecución? No, ¿verdad? Dios permite que pasen cosas a veces. Y Él lo hace porque tiene propósitos. Si por las buenas yo me quedo así, ¿verdad? Muy tímido, muy conforme, muy alegre, ¿verdad? Con la iglesia que el Señor nos da. Y pensamos que hasta ahí llegó todo, Dios puede permitir algo. Y va a hacer, ¿verdad?, que alguien vaya a otro lugar más lejos, quizás amenazado, quizás lo sacan corriendo y va allá, pero como si es verdadero creyente, va a proclamar siempre la buena nueva de salvación. Eso ya no es muy bueno, eso ya no nos gusta mucho, pero el Señor lo permitió en aquella oportunidad. Salieron todos huyendo. Y dice que los siguientes versículos que vamos a leer en la otra oportunidad hablan de la forma como ellos iban y cómo hablaban de Cristo en los diferentes lugares que pasaban. Entonces, esta persecución fue permitida por Dios. En el caso de Saulo, él encabezaba esta persecución, como dice el versículo 1. Pero el versículo 3, porque el 2 dice que llevaron a enterrar a Esteban, hombres piadosos y todo eso, se lamentaron, lloraron. Pero el versículo 3 dice que él asolaba la iglesia. Y ya va a ver algo que encontré acá. Y Saulo dice, asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Mire qué clase de hombre era él. Era terrible. Y cuando él cuenta su testimonio en el capítulo 22 y en el 26, dice él que él creía estar haciendo la voluntad de Dios. Iba, y a él no le importaba, casa por casa, dice. Qué bueno que solo dijera a la casa del pastor, va a ir nada más para sacarlo. O a la casa del líder. No, casa por casa, dice que iba. Y lo sacaba y no, venga, me lo voy a llevar presos. Los arrastraba, dice. Y la palabra de Dios no miente, no tiene razón para mentirnos. Así que era terrible este hombre. Era malvado. Así era él, sin Cristo todavía. Dice que iba, asolaba a la iglesia, casa por casa, arrastraba a los creyentes, ya sean hombres o mujeres, no respetaba y los metía a la cárcel. Encontraba por ahí una descripción que dice que esa palabra asolar lo que significa es
que describe una acción cuando un cerdo salvaje destruye por completo una viña. Mire cómo lo compara. Es como un cerdo, dice, salvaje que se mete a una viña, o sea, una plantación de la uva y la hace pedazos. Bueno, los cerdos que conocemos nosotros son los cerdos de casa hoy, ¿verdad? Pero un cerdo montés es peor todavía. Si es difícil cazarlos, incluso los que saben. Pero dice que es como lo que Pablo hacía, era como un animal, ¿verdad? Como un cerdo montés que se metía hoy, digamos, a la milpa o a un frijolar y lo hace, pero lo rasca todo y lo patea todo, lo pisotea, ¿verdad? Y lo hace nada. Así hacía Pablo con los creyentes. Es como destruir la iglesia, destruir a los creyentes. Eso es lo que él hacía. Allí iba. Y aún no estaba conforme, sino que dice que también pidió cartas para ir a otras ciudades. Ya no le bastó con los cristianos de Jerusalén o de Judea cerca, sino que él quiso ir a traer otros cristianos de más lejos. El capítulo 9 de Hechos, siempre, versículo 1 dice, y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco. Damasco es una ciudad que está al norte de Israel, era la capital de Siria. Bueno, y lo es actualmente. A fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y los sacerdotes le dieron cartas, le firmaron ahí un papel, ¿verdad? Donde él iba y cruza la frontera de Israel con Siria. Y si lo detenían y le decían, bueno, señor Saulo, ¿y usted? ¿O quién es usted? Yo soy Saulo de Tarso. Y bueno, ¿y a qué viene aquí? A buscar a los cristianos, a apresarlo. Hay criminales aquí, hay gente malvada aquí, las necesito llevar a Jerusalén. Los cristianos, así los consideraba él, a traerlos iba. Y en el capítulo 22 que leíamos hace un rato, en el versículo 4, mire lo que dice, perseguía yo, dice, este camino hasta la muerte. Oiga las palabras, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Versículo 5, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. O sea que no solamente los llevaba bien tranquilitos ahí, no, dice que arrastrados y los metían a la cárcel y había que castigarlos todavía. Eso se pone más grave, porque eran maltratados y como que si habían cometido el peor crimen. Hay que tenerlos presos ahí, pero hay que maltratarlos. Y ya va a ver cuál era el fin último de él. Dice que los azotaba. El capítulo 22, siempre ahí, el versículo 19, Pablo sigue hablando. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todos en todas las sinagogas, a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Mire, ¿qué pasó ahí? Tremendo. Y más adelante, en el capítulo 26, dice que él intentó hacerlo maldecir el nombre de Cristo. Capítulo 26, versículo número 9. Era terrible este hombre. 26:9 de Hechos dice, yo ciertamente había creído mi deber. Claro, Pablo ya está testificando aquí después de que se había convertido. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Mire el 11. Y muchas veces
castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Esas declaraciones son terribles. Quizás queda poco todavía decir que era como un cerdo montés, ¿verdad? Y destruyendo todo aquello. Era como el mismo león enfurecido, ¿verdad? Como el diablo queriendo destruir la obra, pero que el Señor lo reprenda, así como lo venció en aquel tiempo, de la misma forma hoy lo vence, porque Él está para proteger a su iglesia. Estamos guardados bajo la sombra del omnipotente Dios. ¿Cuántos recibimos esa palabra? Bendito sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Entonces, todo lo que Él hizo es porque no conocía al Señor. Más adelante, cuando veamos su conversión, vamos a ver cómo Él testifica y Él reconoce que todo lo que hizo en contra del nombre de Cristo era porque Él estaba en ignorancia. Lamentable cuando ya las personas que pues persiguen a los cristianos, luego cuando están convertidos ya, ellos cuentan de la forma como se comportaban con los creyentes antes de conocer a Cristo. Yo conocí a un hombre que él decía, hoy ya está con el Señor, gracias a Dios, pero él decía, yo era de esos, decía, pero cuando él lo decía, lo lloraba porque se acordaba él de lo malo que había sido. Decía, cuando todavía el evangelio acababa de ingresar aquí al país, que tenía poco tiempo, que ni siquiera energía eléctrica había en los cantones, decía él, llegaban unos hermanitos a hacer culto, decía, allá una casita por un cantón. Y decía él, yo miraba, decía, cuando levantaban su lámpara Coleman. Algunos quizás ya ni saben qué es eso, pero eran lámparas de gas, ¿verdad? Que se preparaban, no tengo el tiempo para dar todo el proceso, pero que se tenía que estarles ahí, ¿verdad? Dando aire para que esa luz permaneciera por un buen rato. Si tuviéramos Coleman hoy en esta noche, quizás ya estaría a punto de apagarse porque unas 2 horas o 3 y ya se quería apagar. Había que bajarla y darle más aire. Pero dice este hombre, a esos hermanitos que ponían en alto su lámpara Coleman, yo me ponía en un lugar, dice, en alto, me escondía, dice, y agarraba unas piedras, dice. Y cuando ellos estaban en lo mejor de cantar o de orar, dice, yo le tiraba una piedra y les quebraba la lámpara Coleman, dice, y los dejaba en lo oscuro, y yo carcajadas y salía corriendo, dice, que había dejado en lo oscuro a los hermanos. Y él cuando contaba eso lloraba porque él sabía que lo que había hecho no estaba bien. Hasta que el día en que Dios lo llevó y lo encerró, como decíamos la vez pasada, con una enfermedad terrible y que sentía morirse, dice que en una oportunidad oyó que un predicador por la radio decía, si alguien tiene fe de que hoy puede ser sanado, la fe no tiene barreras y solamente ponga su mano en el receptor y usted va a ser sano en esta oportunidad. Y dice él que con la gran angustia que tenía, no era cristiano, pero creyó lo que el predicador estaba diciendo y puso la mano en el radio y comenzó a llorar y arrepentido a pedirle perdón a Dios por todo lo malo que había sido y que lo sanara. Y dice que Dios lo sanó. Y él da testimonio de que no le hicieron llamado, así como nosotros aquí en una iglesia, sino que ahí él se estaba convirtiendo a Cristo y después se comenzó a congregar en una iglesia y ahí murió. Y qué bueno, porque Cristo no toma en cuenta, aunque hayamos sido malvados, pero si nos arrepentimos de verdad, Él borra nuestros pecados, porque su sangre vale todavía para perdonar todos los pecados que hayamos cometido o que alguien que nos ve por la red. ¿Cuántos bendecimos a Dios, hermanos? La sangre de Cristo tiene poder y sana y salva. Ese Saulo que hizo todo esto, más adelante lo vamos a ver, no en la siguiente entrega, porque en la siguiente vamos a ver que con esa persecución surge otro de los predicadores. Ya no Esteban, porque ya lo mataron, sino Felipe, otro de los 7, que surge como un evangelista hasta el final del capítulo 8. Pero en el 9 comienza la historia de este hombre que perseguía a la iglesia y cómo Dios lo va a tratar, ¿verdad? Para ver de que él pues reconozca quién es el que tiene el control. Oremos a Dios y démosle gracias. Padre nuestro que estás en los cielos,
Mi Rey, mi Señor, reconocemos tu grandeza, reconocemos tu señorío, Señor. Tú eres el grande, eres el Dios omnipotente. Hasta el día de hoy, Señor, estamos en pie porque tú has estado con nosotros. Sabemos que éramos malos. Así como Pablo, después de convertido, pudo testificar, Señor, que hizo todas esas cosas porque estaba en ignorancia, no te conocía. Señor eterno, de igual forma nosotros, no conociéndote, nos comportamos como animales irracionales, como personas malas, Señor eterno, pero tú tuviste a bien el llamarnos a tu obra, porque tú eres rico en misericordia, eres grande, Señor. Por eso hoy queremos reconocer que tú eres bueno, que nosotros éramos merecedores del castigo, merecedores de ir a la condenación, mas tu grande misericordia se manifestó en un día. Ese día fue el día feliz para nuestras vidas. Desde ese día, Señor, nacimos de nuevo y hoy podemos con toda seguridad decir que somos tus hijos, que estamos confiados en que tú, Señor, nos llevas de la mano. Y si tú nos llevas, Señor, no permitirás que tropecemos, que caigamos, Señor, en este mundo, sino más bien tú nos llevarás de la mano hasta introducirnos en la gloria eterna. Te pedimos, Señor, que nos guardes, que trabajes en tu iglesia, que moldees nuestro carácter, que quites, Señor, todo pecado que pudiera haber en nosotros y que podamos ser los creyentes fieles que tú quieres, Señor, y vienes a traer a este lugar, a la tierra, Señor. Gracias, mi amado, mi Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.